Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C#, donde vamos a comenzar un tema nuevo, por el que me habéis preguntado bastante, el tema de los arrays. Me habéis preguntado mucho por los arrays y también me habéis preguntado muchísimo por el bucle for, que por qué no vimos en su momento, cuando estuvimos viendo los bucles, el bucle for. Bueno, pues decidí cambiar un poco el orden en este curso y lo vamos a ver con los arrays. No en este vídeo todavía, pero sí seguramente en el siguiente o dentro de un par de vídeos. El bucle for se utiliza muchísimo a la hora de manipular arrays, tanto para crearlos, o para rellenarlos, mejor dicho, como para leer la información que hay en su interior. Vamos a ver en este vídeo qué son exactamente los arrays, por si alguien está comenzando a programar con este curso y todavía no sabe lo que es un array. Vamos a ver para qué sirven los arrays y cómo se declaran en C#. Lo primero que debemos saber es que los arrays se denominan también de otras formas, por ejemplo, matrices o arreglos. Los tres términos hacen referencia a lo mismo. Yo suelo denominarlos arrays y a veces matrices. El término arreglos tengo entendido que es muy frecuente en Sudamérica, por lo menos la gente de Sudamérica que me envía correos electrónicos y dudas y tal siempre hacen referencia a los arreglos. Bueno, es lo mismo. ¿Qué son exactamente, para aquel que no lo sepa, qué son exactamente los arrays? Son estructuras de datos que contienen pues varios valores del mismo tipo. Por ejemplo, es una especie de gran almacén donde podemos almacenar varios valores enteros o donde podemos almacenar varios valores string o varios valores double. Es como si fuese una gran variable que en lugar de almacenar un único valor, como las variables normales que hemos visto hasta ahora, pues tiene la capacidad de almacenar varios valores. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues normalmente los vas a utilizar cuando necesites almacenar varios valores que de una u otra forma están relacionados entre sí. Y aquí, pues la casuística es casi infinita. Pues por ejemplo, estás elaborando un programa donde necesitas almacenar la edad de varios trabajadores de una empresa. Pues 17 años, bueno, 17 años es muy joven para trabajar, ¿no? 27, 45, es decir, la edad de varias personas que trabajan en un mismo sitio. Pues lo normal es que almacenes esas edades en un array. En vez de crear una variable para cada edad, imagínate que tienes 300 trabajadores, pues en vez de crear 300 variables para almacenar la edad de cada uno de ellos en su variable, pues creas un array que te permite almacenar dentro de esa estructura, dentro del array, esas 300 edades. Además de que suele ser más sencillo que crear un montón de variables para almacenar los valores, sobre todo tienes los datos más ordenados, ya que como tienen alguna relación entre sí, pues los tienes todos juntos en una estructura, en el array. ¿Cuál es la sintaxis del array en C#? Bueno, pues aquellos que tengáis conocimientos de programación en C, C++, Java, etc., pues no vais a tener ninguna dificultad con la sintaxis porque es idéntica prácticamente, con algún matiz muy ligero. La declaración de un array en C# es como veis ahora en pantalla en el caso de que fuera un array de tipo entero. Lo primero que hay que indicar es el tipo de datos que va a almacenar un array en su interior. Imaginemos que vamos a crear un array que almacene pues números enteros para almacenar edades, por ejemplo. Bueno, pues lo primero es indicarle int. Si fuera a almacenar valores decimales, pues double o float. Si fuese a almacenar valores de tipo texto, string. E incluso, por supuesto, un array puede almacenar objetos. Hemos creado anteriormente objetos de tipo punto y de tipo círculo. Pues punto, círculo. Y a continuación, unos corchetes. Son estos corchetes los que le indican al compilador precisamente pues que no se trata de una variable normal, sino que se trata de un array, de esta estructura de datos. Una vez que hemos declarado el array, más adelante en el código podemos iniciar el array. Para iniciar un array lo que tenemos que hacer es utilizar el nombre que le dimos, igual, operador new, nuevamente el tipo de datos que almacena en su interior, int, y entre corchetes la cantidad de valores que va a almacenar en su interior. Con este ejemplo que he puesto en pantalla, lo que le estoy diciendo al compilador de C# es que este array que se llama mi matriz va a almacenar 4 números enteros en su interior. Igual que cuando explicamos el tema de las variables vimos que podemos declarar una variable, por ejemplo, int edad, y luego más adelante en el código, pues quizás 10, 15 o 20 líneas más adelante en el código, después de haber hecho varias cosas, iniciar esa variable edad, pues por ejemplo
de esta forma, exactamente lo mismo ocurre con un array. Puedes declararlo y más adelante puedes iniciarlo. Vimos con el tema de las variables que podíamos declarar e iniciar en la misma línea. Int edad igual a 27, ¿verdad? Bueno, pues con un array ocurre exactamente lo mismo. Podemos declarar e iniciar en la misma línea, que sería pues como tengo ahora mismo en pantalla, siguiendo con el mismo ejemplo. Int, mi matriz, igual a newInt de 4. Y los corchetes muy importantes. Hay ligeras diferencias con otros lenguajes. Por ejemplo, hay algunos lenguajes que te permiten ubicar estos corchetes pues a continuación del nombre de la matriz. Int mi matriz y después los corchetes. Y no pasa nada. En C# sí pasa. En C# tienes que colocar los corchetes donde los estáis viendo ahora mismo y no admite una ubicación diferente. Si necesitas almacenar la edad de 300 personas, como mencioné anteriormente, por ejemplo, en lugar del 4, pues lo sustituiríamos por un 300 y le estaríamos indicando al array, la matriz o el arreglo, que vamos a almacenar en su interior 300 valores de tipo entero. Bien, para aquellos que no conozcan los arrays, si tuviéramos que hacer una representación gráfica de qué es un array, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues mirad, esto sería una representación gráfica que creo que ya utilicé en este curso de una variable normal. Cuando declaramos una variable normal de tipo entero, ya sabéis que se reserva un espacio en la memoria para almacenar ese valor. Cuando declaramos un array, por ejemplo este sería de 5 elementos, pues lo que hacemos realmente es reservar 5 espacios en la memoria que están juntos, esos espacios en la memoria, para que sea más fácil el acceso, y almacenamos dentro de cada uno de estos espacios un valor. Lo que sí que hay que señalar es que este espacio, aunque a efectos prácticos de momento en este curso este dato nos da igual, pero simplemente para que lo sepáis, al igual que ocurría a la hora de instanciar una clase con el operador new, que no se reserva un espacio hasta que no utilizamos el operador new, con el array ocurre igual. Con el array no se reserva un espacio en memoria hasta que no utilizas el operador new, salvo una circunstancia que veremos ahora después. Si nosotros declaramos un array de 5 elementos, bueno, pues la sintaxis sería int corchetes mi matriz, nombre del array, lo podemos llamar como queramos, igual a new int de 5, donde int sería el tipo, mi matriz sería el nombre del array, el 5 sería el número de valores que almacena el array. Esto sería un array de tipo entero. Pero ¿cómo almacenamos cada uno de estos valores de tipo entero en cada una de esas posiciones de la memoria del array? ¿Cómo almacenamos el 15 en la primera posición del array, el 25 en la segunda, el 8 en la tercera, etcétera? Bueno, pues con la sintaxis que veis ahora mismo en pantalla. Un array tiene lo que se denominan índices o posiciones. Por ejemplo, este array de 5 elementos pues tiene 5 índices o 5 posiciones. Los índices o posiciones de un array siempre comienzan por 0. Así que si queremos almacenar el número 15 en la primera posición de un array, la sintaxis es la que veis ahora mismo en la parte derecha. Nombre del array, entre corchetes, la posición donde vamos a almacenar el valor, igual, y el valor que queremos almacenar. El 25, pues nombre del array, posición, entre corchetes, un 1, que sería la segunda posición, igual a 25. Y así sucesivamente hasta terminar rellenando todas las posiciones del array. Para aquellos que comienzan a programar y se encuentran con este tipo de estructuras por primera vez en su vida, esto suele causar confusión, el que empiece por el 0, porque a la hora de declarar e iniciar el array le indicamos que tiene 5 elementos y este 5 suele ser confundido con el índice o posición del array. No señor, no es lo mismo. Una cosa es que tenga 5 elementos y otra cosa es que la última posición sea la posición 4. Tener cuidado con este error. Existe una alternativa de sintaxis a la hora de declarar e iniciar un array cuando los valores que van a estar en su interior los tienes claros antes de ejecutar el programa, porque estos valores que estamos almacenando en cada una de las posiciones del array se pueden almacenar de forma dinámica. Es decir, a lo mejor cuando estás escribiendo el programa no sabes exactamente qué valores se van a almacenar en cada una de las posiciones, es decir, tienes claro que se trata de un array de 5 elementos, pero hasta que el programa no se ejecute, pues no sabes qué valores se van a almacenar en su interior. Por ejemplo, imagínate que estás elaborando un programa en el que
le dejas al usuario a través de un formulario, como veremos más adelante en este curso, o a través de ventanas emergentes, que vaya él introduciendo los valores que se le antojen en cada una de las posiciones del array. Pues tú no sabes qué valores van a estar en su interior porque los decide el usuario. Entonces, eso es asignar los valores al array de forma dinámica. Pero en otras ocasiones, no le dejas al usuario que rellene los valores, sino que necesitas que esos valores sean fijos. Cuando te encuentras en esa situación, la sintaxis alternativa es la que veis ahora mismo en pantalla. Tipo de dato, corchete, nombre del array igual, y entre llaves los valores que van a estar dentro del array separados por comas. Bueno, vamos a intentar ver todo esto sobre código, creando un proyecto nuevo, un ejemplo muy sencillo, que en sucesivos vídeos lo iremos complicando un poco más. Vamos a ello. Abrimos Visual Studio y creamos un proyecto nuevo, pues archivo, nuevo proyecto. Vamos a crear un proyecto de consola y voy a llamar a este proyecto, por ejemplo, uso arrays o ejemplo arrays o como lo queráis llamar. Aceptamos y dejamos a Visual Studio que nos cree este proyecto nuevo. Aquí lo tenemos. Y dentro de esta clase principal con el método main vamos a borrar la instrucción que viene por defecto, el console writeLine hola mundo, y vamos a ver cómo declarar un array. Bueno, pues siguiendo las instrucciones que hemos visto, imaginando que se trate de un array de tipo entero, pues int, a continuación corchetes, nombre que le queremos dar al array, lo voy a llamar edades. Acabamos de declarar nuestro primer array. Ahí está. Y más adelante, yo lo voy a hacer en la siguiente línea, pero podría ser 100 líneas después, podemos iniciar el array diciéndole que edades va a ser igual a new int y a continuación entre corchetes le debemos indicar cuántos elementos va a tener ese array. Si yo le digo por ejemplo 4, pues le estoy indicando que va a tener 4 valores de tipo entero. Y ahora este array está vacío. Bueno, vacío exactamente no está. Ojo con esto también, es importante que haya caído yo en este detalle precisamente ahora, porque si nosotros declaramos e iniciamos un array, ¿qué hay exactamente en su interior? Lo que almacena un array en su interior, si no le asignas valores, son los valores por defecto del tipo. Es decir, si el array es de tipo entero y yo no especifico qué números de tipo entero almaceno en cada una de las posiciones del array, lo que hace es coger como valor por defecto el 0. Y de hecho vamos a hacer lo siguiente. Si yo le digo console writeLine para que saque en consola qué hay almacenado, por ejemplo, en la posición 2, ¿cómo lo haríamos? Pues console writeLine, edades, corchete, 2, corchete. Con esto le estamos diciendo a nuestro programa que nos muestre lo que hay almacenado en la posición 2. No hemos almacenado nada en la posición 2, pero si guardamos cambios y ejecutamos la aplicación con control F5, vemos cómo nos dice que hay un 0. O sea, no es lo mismo que esté vacío a que tenga los valores por defecto. Ese es el matiz que quería que vieseis, ¿no? Entonces, en C# lo que hace es, si no especificas, te coge el valor por defecto. En un número entero, en valores de tipo entero, quería decir, coge el 0. En objetos, sea del tipo que sea, null. Si es un array de string, null. Pero no os preocupéis que esto lo iremos viendo poco a poco cuando trabajemos con más array. Vamos a rellenar el array, vamos a darle valores. Antes de imprimir en consola que hay en la posición 2, pues vamos a decirle, pues por ejemplo, que en la primera posición del array, que es edades de 0, me almacene, por ejemplo, 15. En edades de 1, pues me almacene, por ejemplo, 27. Y así sucesivamente. En edades de 2, vamos a decirle que nos almacene 19. ¿Y cuántos elementos quedan? 1. Le hemos dicho que son 4 elementos. Llevamos 3. Nos queda uno más. Edades de 3. Y esto va a ser igual, pues a 80, por ejemplo, ¿no? Pues ya está. Declaración de array, iniciación de array, asignación de valores a cada una de las posiciones del array. ¿Podemos dejar alguna posición vacía? Por supuesto. Esa posición tendrá el valor por defecto, el 0 que hemos visto antes. Este programa, si lo vuelvo a ejecutar, ¿qué escribirá en consola? Un 19. Le estamos diciendo que me muestre lo que hay en la posición 2. En este caso es un 19. Si guardamos y ejecutamos, pues vemos como efectivamente un 19 es lo que me muestra. Y para ir terminando este vídeo, hay un error muy frecuente a la hora de trabajar con arrays, sobre todo para gente que comienza a manejar estas estructuras por primera vez, pero también para gente con experiencia y está elaborando programas complejos, ¿no? Un error muy frecuente del array es intentar
acceder a una posición que no existe. Es decir, si yo le estoy diciendo a este array que va a tener 4 posiciones, 4 elementos, e intento acceder a la posición 7, pues da un error. Y quiero que os familiaricéis con ese error para que cuando lo veáis sepáis exactamente qué ha pasado. Por ejemplo, si yo le digo aquí edades de 4 igual a 70, por ejemplo, bueno, pues aquí, en principio, Visual Studio no me marca nada incorrecto, pero si guardamos cambios y ejecutamos el programa, fijaros lo que nos dice la consola. Excepción sin capturar. Ya sabemos lo que es una excepción. Y lo que quiero que os vayáis familiarizando con él es este error, el Index Out of Range Exception. Es una excepción o error de que te has salido del índice, del rango del índice, Index Out of Range. Dicho de otra forma, pues que has intentado acceder a una posición que no existe. Esto puede ocurrir pues haciendo la operación que acabo de realizar, intentando almacenar un valor en una posición que no existe, porque mi array solamente tiene hasta 4, o, si lo hemos rellenado bien, intentando leer lo que hay dentro de una posición que no existe. Esto también da el mismo error. Estamos intentando leer una posición que en nuestro array no existe. Aquellos que comienzan a programar suelen echar la imaginación a volar, lo cual está muy bien, es muy bonito y hay que hacerlo, ¿vale? Y se empiezan a imaginar diferentes escenarios donde aplicar pues este concepto del array, ¿no? Estas estructuras. Y se dan cuenta de que en muchos escenarios o en cosas que ellos desean hacer, les vendrían muy bien que estos arrays fuesen más permisivos o flexibles o menos estrictos. Es decir, que un array permitiera almacenar un número indeterminado de veces, ¿no? Es decir, que no tengan que ser 4 elementos, porque tú no sabes, a lo mejor, en un programa que quieras hacer, si deseas almacenar 4, 40 o 400, hasta que no se ejecute el programa no lo sabes. Entonces muchas veces preguntan, oye, ¿y no hay otra forma de hacer que un array permita almacenar diferentes valores y tal? Sí, hay formas, nos podemos buscar las vueltas para hacer que un array no sea tan estricto, pero también en C#, y lo veremos, hay otras estructuras que permiten almacenar varios valores, igual que lo hace un array, de una forma un poco más flexible, pero son estructuras más complejas. Para ir terminando este vídeo vamos a ver la otra sintaxis, la simplificada, cuando tienes claro cuáles son los valores que vas a almacenar dentro de un array. Vamos a comentar todas estas líneas de código. Esta directamente la voy a borrar porque es incorrecta para un array de 4 elementos, ¿no? Voy a dejar el console writeLine y ahora vamos a declarar un array con esa sintaxis simplificada que os he indicado. Imaginaos que yo tengo claro que dentro de un array tengo que almacenar el 15, el 27, el 19 y el 80. Se puede hacer también de la siguiente forma. Int, a continuación nombre del array, edades, y tal y como hemos visto, igual, abrimos llaves, y dentro de estas llaves, separados por comas, la cantidad de elementos, o los elementos en concreto, mejor dicho, que vamos a almacenar. 15, 27, 19 y 80. Bueno, pues esta sintaxis también es posible. Y ahora, una vez que hemos escrito eso, si nosotros le decimos que acceda a la posición 2, pues ¿qué va a imprimir? 19, porque la posición 2 sigue siendo la misma. Esta sería la 0, esta sería la 1, la 2 y la 3. A pesar de que no hemos indicado el índice o posición entre corchetes, el compilador de C# lo asume. Si yo guardo cambios y ejecuto con control F5, pues ahí tenemos el 19. De igual forma, si intentas acceder a una posición que no existe, por ejemplo la 4 o la 5 o la que quieras, te sale el mismo error o excepción que nos salía anteriormente. Esta sintaxis quizás es un poco más flexible que la anterior, porque no en tiempo de ejecución, pero cuando estás programando, si te das cuenta de que se te ha quedado corto el array y deseas almacenar un valor más, no hay ningún problema. Agregas una coma, agregas un valor más, vamos a poner el 21, para no repetir los números, aunque da igual, se pueden repetir, ¿no? Y esto te permite pues crear un array con una posición más. Esto ya no daría error, porque ahora sí que tengo posición 4. Si guardo y ejecuto, pues vemos que me imprime 21, que es el valor que he almacenado en la última posición. Y una particularidad que tiene con esta sintaxis el lenguaje C# que no tienen otros, es que cuando utilizas esta notación, esta sintaxis, puedes, de forma adicional, si lo deseas, esto, new int, y entre corchetes indicarle pues cuántos valores va a almacenar en su interior, que en este caso son 5, y a continuación las llaves. Esto es correcto en C#, en otros lenguajes no,
pero en C# sí. Esto le quita flexibilidad, aunque a la hora de leer el código, sobre todo por parte de otros programadores, pues a la hora de depurar errores, etc., es más claro, porque especificas, restringes a este array a que tenga sí o sí 5 elementos, a no ser que rectifiques también el índice, ¿no? Mientras que si lo dejamos como antes, pues dejamos la flexibilidad de ir agregando o quitando valores en este array. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega, donde seguiremos avanzando en el tema de los arrays. Hasta entonces, que os vaya bien.